Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Siempre es una bendición poder saludarles, verles nuevamente y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Dios ha sido bueno y en esa misericordia Él ha sostenido a esta congregación ya durante más de 4 décadas. Y gracias a Dios por eso, y esperamos de que lo siga haciendo también en el tiempo futuro. Amén. Como bien lo decía nuestro hermano Jonathan, buena parte de ustedes siempre vienen los días viernes, y ustedes saben que hemos estado desarrollando un estudio en el Evangelio de Marcos, y ya vamos bien adelante, ya estamos en el capítulo 14, que es el capítulo que habla precisamente sobre los relatos de la pasión del Señor Jesús. De tal manera que si en esta fecha concuerda con el calendario religioso que culturalmente se lleva en nuestro país, es por una simple casualidad, porque usted sabe que vamos avanzando de versículo a versículo y no es un pasaje escogido por causa de la fecha, sino que es porque lo que corresponde en el estudio que vamos realizando. Aclaro esto por aquellos que quizás vienen de visita o alguien los invitó a venir, para que sepa que simplemente estamos desarrollando un estudio en el Evangelio de Marcos, y coincidió el pasaje que hoy corresponde estudiar con la fecha del día de hoy. Quiero invitarles a ponerse en pie para poder leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer del versículo número 32 en adelante, que dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como dije hace un momento, seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Marcos, y nos encontramos en los relatos de la pasión, así se le llama a esa colección de historias que se escribieron. Primero fueron orales y luego se escribieron en pequeños segmentos, en pequeños trozos, y que fue el material que este personaje llamado Marcos, o que llamamos Marcos, utilizó para poder redactar lo que hoy es el Evangelio que estamos leyendo. Quiero recordarle, como lo dije hace semanas atrás, que hay suficiente evidencia como para saber y afirmar que los relatos de la pasión fueron los primeros que quedaron
consignados de manera escrita. Es lo primero que los primeros creyentes comenzaron a escribir. ¿Por qué razón? Probablemente porque quizás era lo que más les había impresionado, y quizás también porque era la pregunta que las personas con mayor frecuencia hacían, y es de que si Jesús había sido un hombre bueno y había sido lleno del Espíritu Santo, como Pedro, por ejemplo, lo dice en uno de sus sermones, entonces ¿por qué había tenido que ser tratado como un criminal? Morir crucificado. Una muerte que los romanos aplicaban solamente a los ladrones, a los esclavos que se fugaban, a los piratas y a los opositores políticos. Eran las únicas 4 categorías a las cuales los romanos le aplicaban este tema, esta pena de muerte. Entonces, ¿por qué razón o cómo se explicaba esa contradicción? Que él hubiera tenido que morir de esa manera. Probablemente esa pregunta es la que llevó a los primeros creyentes a comenzar a contar lo que ellos sabían que había ocurrido, y esto les pareció tan importante que fueron los primeros materiales que comenzaron a ser escritos. Recuerde que estamos en Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribió. Se considera que más o menos ahí por el año 60 fue redactado, es decir, unos 7 años después de la muerte de Pablo aproximadamente. Entonces, cuando comienza a redactarse Marcos. Y siendo que estos materiales que Marcos está utilizando eran anteriores, entonces eso nos lleva a una etapa muy temprana, a lo que diríamos es los hechos que ocurrieron con el Señor Jesús y el momento cuando estos elementos comienzan a ser escritos en relatos cortos, muy pequeños, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, la distancia entre los hechos y ese registro escrito realmente fue de unos pocos años. Y desde ese punto de vista, lo que tenemos hoy en Marcos es la recopilación de estos documentos que nos aproximan de la mejor manera a los hechos tal y como ocurrieron, porque en la medida que los otros evangelios se fueron escribiendo ya en años muy posteriores, y Juan fue el último en ser escrito, cada vez se iba teologizando más y más la imagen del Señor Jesús, de tal manera que hay un buen trecho entre la forma como Marcos relata la pasión del Señor Jesús y como la relata, por ejemplo, Juan, que es con el que guarda más distancia, no solo en tiempo, sino que en el hecho de que Marcos nos está presentando a un Jesús más humano. En cambio, Juan lo teologiza mucho más y cambia elementos. Por ejemplo, ya pasamos por el tema de cuándo es que el Señor celebró la cena del Señor. Juan dice que fue en la víspera de la Pascua, pero no hay ninguna evidencia, ni escritural ni histórica, que demuestre que algún judío tomara la Pascua en la víspera. Y sin embargo, Juan dice que fue en la víspera. En cambio, Marcos lo está colocando en la Pascua misma. Esa es una gran diferencia, pero vamos a ver que hay otras más importantes. Entonces, lo que tenemos que tener presente, hermanos, es de que aquí estamos en el retrato más cercano a lo que fue la realidad que el Señor Jesús vivió. Y los versículos, hermanos, que he leído en esta oportunidad nos hablan de la oración que el Señor Jesús hizo en el Getsemaní, que usted puede ver que Marcos la hace muy breve, solamente los versículos que acabamos de leer. Este es un relato
que nos presenta en los versículos que hemos leído muchos duplicados. Y eso hace pensar a los especialistas que lo que ocurrió es que habían dos relatos desde ópticas diferentes de lo que había ocurrido en esa oración, que estaban ya escritos. Entonces Marcos, cuando va a redactar esta parte, se encuentra con que hay dos materiales de la misma noche, de la misma oración. Y obviamente él no rechaza uno para tomar el otro, sino que ve los dos relatos como importantes. Y por eso lo que hace es que es un esfuerzo por unirlos. Pero es un esfuerzo mal hecho, porque ya vamos a ver que claramente se pueden ver las fisuras que hay en la redacción que Marcos ha hecho y que dejan ver que hay dos relatos. Y un elemento es lo que le estoy diciendo, los duplicados. Los versículos que van del 32 al 36, que son los que leímos, todos son duplicados. Y en el 37 se vuelve a unir el relato, se vuelve a fundir, pero todo lo anterior se está contando dos veces. Nótelo, en el versículo 32, al final del versículo, ahí es donde la primera vez Jesús dice: siéntense aquí mientras yo oro. Pero al final del versículo 34 se duplica y dice: quédense aquí y vigilen. Ahora, en el 35 dice que Jesús fue más allá, se postró en tierra y empezó a orar. ¿Y qué oraba? Que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Eso se duplica en el 36, donde dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. Y oiga, no me hagas beber este trago amargo, que es lo mismo que acaba de decir el versículo 35, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces note, son dos relatos que Marcos, como le digo, trató de fusionarlos en uno, pero lo hizo tan mal que uno puede leerlo. Incluso, hermano, podemos leer los relatos por separado y usted verá que tienen una coherencia total. Miremos el primer relato que Marcos tuvo por escrito. Es este, comienza en el versículo 32. Dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Versículo 35: yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Versículo 37: luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces note de que he estado leyendo los versículos que corresponden a un relato. Y si usted puso atención a la lectura, verá que el relato fluye como un río. O sea, ahí está bien claro. Pero lo mismo va a suceder si leemos el otro relato. Entonces veamos cómo decía la otra historia. Versículo 33: se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. 36: decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Te lo ve, es otro relato, pero que igual fluye con toda naturalidad. Y los dos van a desembocar al mismo versículo 37, que es donde continúa ya el relato. Entonces, a esto es a lo que me refería, hermanos, cuando le hablaba de relatos que eran cortos. Porque usted puede ver, aquí hay dos relatos, dos versiones de la oración en el Getsemaní. Y las dos son muy cortas. O sea, no tienen más que tres o cuatro versículos, la más larga. Eso eran relatos muy cortitos que se escribían en pequeñas materiales, que sobre todo era papiro, que era el más barato, y quedaron conservados.
Y esto es lo que llega a manos de Marcos. Y cuando él ve, como le digo, no desecha un relato para quedarse con el otro, sino que trata de fundirlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Marcos? Está utilizando lo que un historiador hoy llamaría las fuentes primarias, es decir, aquellos registros que son la base sobre la cual él está haciendo su redacción del Evangelio, la cual es una redacción intencionada, que tiene una intención teológica, como lo hemos explicado muchas veces a lo largo del estudio. Entonces, al llegar al relato de la pasión, entonces note cómo él está siendo respetuoso con lo que él ha recibido. Lo respeta al punto que conserva los dos relatos, haciendo un esfuerzo limitado por tratar de fundirlo. Como le digo, no lo hizo muy bien, pero eso es lo que hoy nos permite a nosotros descubrir qué eran esos relatos con los cuales él se encontró. Bien, esto, hermanos, solamente para hacer constar lo que comencé a decirle, y es de que estamos en los primeros materiales. Algunos a esto le han llamado protoevangelio, porque eran los materiales que existían antes de la redacción del evangelio. Otros les han llamado documentos, en este caso premarcanos, porque son los que Marcos, de ahí viene la palabra marcano, utilizó para redactar ya su evangelio. Estamos en la información más antigua con la que podemos contar acerca de la pasión del Señor Jesús, sobre todo, que repito, son los primeros elementos que los creyentes comenzaron a recopilar. Ahora, habiendo hablado de esta cuestión que tiene que ver con la redacción, hoy vamos a entrar, hermanos, al contenido del pasaje. No sé, hermanos, si al leerlo, ¿qué le produjo a usted? Porque note que el relato, estos dos relatos, no son relatos teológicos, no lo son de ninguna manera. Son relatos que hoy en día nosotros le llamaríamos un relato psicológico de lo que Jesús vivió en ese momento. La psicología es una ciencia moderna, es decir, no tiene ni 200 años. Entonces, obviamente no existía en el siglo I, que es cuando estos relatos se hicieron. Ellos simplemente escribieron lo que vieron, pero no se dieron cuenta que al escribir lo que vieron y escucharon, estaban haciendo un retrato de lo que Jesús sentía en ese momento. Pero ese es el punto. Y a eso me refería yo cuando le pregunté qué sintió usted cuando lo leímos. Podemos leerlo de nuevo. Versículo 33 dice: se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Entonces note que Jesús es el que tenemos acá. Un Jesús que dice que siente temor, siente tristeza y siente angustia. Y una angustia tan grave que dice que siente que lo está matando. Por esta angustia me siento morir, le dijo, según ese relato, a Pedro, Jacobo y a Juan. Es un Jesús bien diferente al que presenta Juan. Pongo a Juan porque es la diferencia más marcada para que la veamos con claridad. Porque Juan, también se lo dije hace un momento, es el que teologiza más la figura de Jesús, lo diviniza. Entonces, ¿cuál es el relato que Juan presenta de esta oración en el Getsemaní? Presenta a un Jesús en total control de sus emociones, firme en su decisión de entregarse, como él lo ha dicho: nadie me quita la vida, soy yo quien la da.
Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Incluso en el relato de Juan, Judas llega, pero Judas no tiene necesidad de identificar a Jesús con un beso, que es la señal que según los otros evangelios les había dado, porque era de noche y el Getsemaní era un lugar secreto donde Jesús iba a orar después de cenar cuando estaba en Jerusalén. Entonces Judas conocía el lugar, y como iban a llegar de noche, en una época cuando no había energía y no había tampoco mucha luz de luna, porque los otros evangelios dicen que iban con antorchas, entonces era difícil poder reconocer quién era quién. Entonces Judas les dijo: aquel a quien yo bese, ese es. Pero según el evangelio de Juan, Judas nunca besó a Jesús, sino que cuando viene Judas con los guardias del templo que van a capturar a Jesús, Jesús es el que sale a encontrarlos. Fíjese, aquí tenemos a un Jesús que tiene temor, que tiene tristeza, que tiene angustia, al punto que se siente morir de angustia. Pero Juan nos presenta a un Jesús que sale a encontrarlos y les pregunta: ¿a quién buscan? Y él dice: a Jesús de Nazaret, yo soy. Y cuando le dice yo soy, todos caen por tierra, porque como el yo soy es el nombre de Dios, ¿no? Y como todos caen por tierra, Jesús les vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Y les dice: a Jesús de Nazaret, yo soy, les dice. Entonces, si me buscan a mí, dejen tranquilos a estos. Entonces a los discípulos, Jesús los salva, porque él pide que los dejen tranquilos y que se lo lleven a él, ya que es a él a quien buscan. Entonces Juan, ¿cómo está presentando a Jesús ahí? Como un Jesús campeón, que tiene el control de todas las cosas, que es él el que sale y se presenta delante de ellos. ¿A quien busca? Y cuando le preguntan a Jesús: yo soy. Y luego les dice: llévenme a mí, pero dejen tranquilos a estos. Es un Jesús controlando todo, que no tiene temor, no le tiemblan las manos ni le tiembla la lengua como para decir yo soy, y solo se está preocupando porque dejen tranquilos a sus discípulos. Él es el que está dirigiendo lo que ocurre. Totalmente diferente de acá, donde tenemos a un Jesús quebrado. Y nosotros estamos más habituados a la otra idea, ¿verdad? Del Jesús campeón, porque esa es la idea que tenemos en la mente. Y por eso es que cuando citamos las palabras de Jesús allá en Juan, cuando él dijo: nadie me quita la vida, soy yo quien la doy, tengo poder para darla y tengo poder para tomarla, siempre decimos amén, gloria a Dios, porque ese es el Cristo que nos gusta, el que tiene el control de todas las cosas. Por eso es que al principio yo le enfaticé que estos materiales que tenemos aquí son los más cercanos a la realidad, como cuando vimos la cena del Señor, que usted puede ver que es bien diferente lo que el Señor dijo de lo que Pablo dice que el Señor dijo. Jesús nunca dijo: hagan esto en memoria de mí. Y Pablo insiste de que Jesús dijo eso 2 veces. Y según Marcos, no, nunca lo dijo. No lo dijo. O sea, es bien diferente. Entonces, si uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el relato más cercano? ¿Cuál es el relato que nos presenta mejor? ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Es Marcos, por las razones que ya le expliqué, que aquí estamos en los documentos más antiguos que se tienen. Ahora, ¿quiere decir esto que todo lo que Juan dice es un invento? No, no, hermano. Juan hizo lo que todos nosotros hacemos, y es que divinizamos a Jesús. O sea, con esto no estoy diciendo que él no sea Dios, lo que estoy diciendo es que lo vemos solo como divino y nos olvidamos que él fue un hombre, fue un humano. Es decir, nosotros vemos al Cristo, pero no vemos a Jesús. O sea, Jesús es el hombre,
Es el niño que nació en Belén y a quien el ángel Gabriel le dijo a María: le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ese ser humano que nació ahí es el que se llama Jesús, que es el hombre que vemos acá quebrado. En cambio, Juan lo que está enfatizando es el aspecto divino de Jesús. Entonces, ¿está engañando Juan? No, no está engañando. ¿Está cambiando los relatos? Sí, es lo que hacen todos los evangelistas. Todos hacen eso. Porque como le he dicho, ellos no estaban escribiendo historia. Ellos lo que estaban escribiendo eran tratados teológicos. Esto, hermanos, es como que si yo aquí a cualquier hermano le dijera: mire, hermano, venga, pase aquí al frente, venga aquí, y le presto el micrófono y le digo: díganos, hermano, a todos, usted cómo imagina a Jesús. Y él nos va a decir cómo lo imagina. Y luego llamo a una hermana: venga, venga, hermana, aquí, súbase, díganos, usted cómo imagina a Jesús. Y nos va a dar otra descripción. Y si llamamos a otro, otra idea, y otra persona, y otra idea. O sea, todos tenemos nuestra propia imagen de quién era Jesús. Y no quiere decir de que uno está inventando o está falseando. Simplemente quiere decir de que la verdad, que nos acercamos a Jesús por la fe. Entonces, ¿cómo veo yo a Jesús? ¿Cómo mi fe me lo dice? Entonces, si para mí Jesús es, por ejemplo, mi médico divino, Él es el que me va a sanar, entonces, yo así lo veo y enfatizo eso. Y es un invento que Jesús sana. No, no, pero soy yo quien lo está llevando a ese nivel, que lo estoy poniendo como el médico divino, como que si esa fue la misión de Jesús. Otro podrá decir: no, no, es que Jesús es mi esposo, puede decir una hermana, que saber qué frustraciones tuvo en la vida, ¿verdad? Se dan esos casos. Entonces dicen: no, no, Jesús es mi novio y me voy a casar con él. Los 14 de febrero Él siempre está a mi lado, Él cena conmigo cada día. Y eso es malo. No, o sea, es la fe que esa persona tiene, es la manera como lo ve. Estoy poniendo ejemplos así, hermanos, quizás un poco extremos, pero es para entender que, claro, la suma de todas esas ideas entonces, nos da lo que Jesús es, lo que el Cristo es, lo que nosotros hemos hecho de Jesús. Por eso es que hay 4 evangelios, le he dicho tantas veces, ¿verdad? ¿Por qué hay 4? ¿Por qué no solo uno? Porque son 4 visiones diferentes de Jesús. 4, el Jesús, nótelo, cómo habla Jesús en Marcos, y vaya a ver cómo habla en Juan. Totalmente diferente. Aquí es un Jesús que casi no habla, de pocas palabras, de frasecitas. Y en Juan es un teólogo, hermano, que se extiende hablando astralidades. Pero realmente es Juan quien está escribiendo y que está poniendo esas palabras en boca de Jesús. Entonces, vuelvo al tema, ¿verdad? Aquí estamos en lo más cercano. Y si estamos en lo más cercano, entonces, hermanos, descubramos al hombre Jesús, cómo se sentía, cómo se sintió la noche en Getsemaní. Recuerde que él, a esta altura, ya había anunciado 3 veces a sus discípulos que lo iban a matar. ¿Y cómo Jesús sabía que lo iban a matar? O sea, eso lo fuimos explicando cada una de las 3 veces que Jesús habló, porque las 3 veces son diferentes. Pero para recordarle algo, porque eso fue hace meses, ¿verdad? Para recordarle algo, Jesús se basaba, por ejemplo, en la lógica. Por ejemplo, cuando él dijo: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, históricamente a todos los profetas los habían matado en Jerusalén. Entonces, si él era un profeta, lo iban a matar. Y si iba a Jerusalén, era en Jerusalén donde lo iban a matar. Entonces, por eso él dice: vamos y voy a ser entregado en manos de pecadores. Me van a maltratar, me van a matar. Y también explicamos
la base bíblica en la cual Jesús se apoyó, que es en Oseas, para afirmar que Él resucitaría el tercer día. Es lo que dice Oseas, que al tercer día nos dará nueva vida, dice Oseas. Entonces Jesús tomó ese pasaje de la Biblia para afirmar a sus discípulos que Él al tercer día iba a resucitar. Entonces Él sabe qué es lo que está ocurriendo. Y también lo que le he dicho varias veces, Jesús no ha hecho nada para suavizar su confrontación con las autoridades religiosas. Todo lo contrario, Él lo que ha estado haciendo es echándole gasolina al fuego, echándole leña al fuego, avivando más las diferencias. Y el colmo de eso, como ya lo dijimos, es cuando descarta el templo y cuando dice que no va a quedar ni piedra sobre piedra de eso, y que Marcos lo liga con el tema de la higuera estéril. El templo es estéril para el Señor. De casa de oración lo habían transformado en una cueva de ladrones. Eso les está diciendo. Entonces note, Jesús no es nada diplomático, no es nada prudente. O sea, Él está atizando las condiciones para que lo maten. O sea, les está dando razones. Entonces, Él sabe que el momento ha llegado. Y Él sabe que está en Jerusalén, que lo van a matar. Por eso es que ya tuvo la cena con sus discípulos y ahí les dijo: no volveré a beber de ustedes de la copa hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús sabía que el tiempo había llegado, era ya el momento. Entonces, ahí en la cena lo que hizo fue prácticamente despedirse de ellos. Y ahora está acá. Jesús sabe a dónde ha ido Judas. Y Jesús sabe que Judas sabe su secreto, y es a donde él suele orar después de cenar, que es en el Getsemaní. Judas conocía el lugar porque allí había estado muchas veces, como los otros discípulos, con el Señor. En el Getsemaní, Getsemaní lo que significa es la prensa del olivo, porque para poder sacar el aceite de oliva, lo que hacen es que toman los olivos, los meten en una prensa, los aprietan y entonces sale el aceite. Entonces probablemente ahí en el lugar había, o en el pasado había habido alguna prensa, de tal manera que al lugar se le conocía como la prensa del olivo, es decir, Getsemaní. Jesús sabía que era el lugar lógico donde lo iban a atrapar. Y por eso cuando llega a Getsemaní, vamos a tomar el evangelio así como está redactado, ¿verdad? Ya aclaramos el tema de los dos relatos, pero tomémoslo así como está acá. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús sabía que iba a llegar Judas. Y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y el otro relato dice: se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y aquí vienen las emociones del Señor. Comenzó a sentir temor y tristeza. Y luego en el 34 dice: está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Jesús no quería estar solo, y le está diciendo a su círculo más cercano, que es Pedro, Jacobo y Juan, lo que él siente. Y les dice que en primer lugar lo que él siente es temor. ¿A qué le teme Jesús? Él sabe que ya van a llegar a traerlo y sabe que lo van a matar. O sea, él se lo ha afirmado a sus discípulos. Él mismo le ha echado leña a la situación y sabe que ha madurado la situación de tal manera que el odio está en su punto más alto y sabe que lo van a matar. Pero no salió huyendo ni nada, ¿verdad? Él sabe que tiene que hacerlo. Es lo que le he explicado otras veces, ¿verdad? Que hay un momento, un primer momento, cuando hay un mensajero y hay un mensaje, ¿verdad? Pero como este mensaje es confrontador, el mensajero se va convirtiendo en el mensaje.
Entonces hay un momento cuando ya el mensajero no se puede separar del mensaje, porque él es el mensaje. Y cuando el mensajero es el mensaje, ahí es donde ya se pasó el punto de no retorno. Entonces donde ya la persona no puede volver atrás. O sea, sí puede hacerlo, pero el problema es de que si lo hace, traiciona el mensaje. Entonces es como que se dijera: no, no, todo lo que ha dicho es mentira, olvídense. No, no era cierto, estaba bromeando. Es que uno, usted sabe, ¿verdad?, se emociona a veces y dice cosas. Era desacreditar todo de como hoy él es el mensaje. Entonces, la única manera de validar la importancia, el valor de ese mensaje es dando la vida por él. Y es lo que él está dispuesto a hacer. Pero una cosa, hermano, es que uno diga: no, yo por la verdad estoy dispuesto a que me pase lo que me pase. O sea, esa es una cosa. Otra es cuando lo que le va a pasar viene en camino, cuando usted la ve venir, ¿verdad? Como dice el dicho popular, ¿verdad?, que no es lo mismo verla pasar, ¿verdad?, que verla venir. Y eso es lo que está ocurriendo acá, que hoy Jesús sabe que vienen por él. Entonces, ¿qué siente? Temor, tiene miedo. ¿Y a qué le tiene miedo? Que le van a quitar la vida. Es que la muerte asusta a todos los seres humanos. Uno puede tener mucha fe. Jesús tenía mucha fe. O sea, es que mire, es la gran contradicción, podría decir uno. Bueno, eso es algo que se me había escapado decirle, pero hoy que le dije esto de la contradicción, me recordé. Y es que a lo largo de la historia ha habido cristianos muy sinceros, muy honestos, que han pedido quitar estos versículos que hoy estamos estudiando de Marcos. ¿Por qué? Porque dejan muy mal parado a Jesús. Por lo que le dije, nosotros estamos más acostumbrados al Jesús campeón, al Jesús que no tiembla, al Jesús que yo doy la vida y si yo quiero la doy y si quiero la vuelvo a tomar. Ese Jesús nos encanta. Pero este Jesús es el que Marcos dice que le dijo a los discípulos cuando él calmó la tempestad en la barca. Les dijo: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Hoy él es el que tiene miedo. Tiene miedo. Y entonces uno puede decir: bueno, pero entonces trágate tus palabras. Nosotros cuando allá vimos la muerte de cerca, nos preguntaste por qué tienen miedo. Ahora que tú la ves, ¿por qué tienen miedo? O sea, este Jesús es el que les ha dicho en este mismo evangelio de Marcos: cualquier cosa que pidan, si la piden creyendo, lo que pidan lo van a recibir. Una seguridad total. Pero ahí tiene miedo. ¿De qué pasó? Uno puede decir: ¿y qué se le hizo la fe a Jesús? ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? Usted podrá decir: es que las personas podrán tener miedo a la muerte, pero un creyente no tiene que tener miedo a la muerte, porque el creyente sabe que al morir va con el Señor, que es donde todos queremos estar, ¿verdad? O ya no. Todos queremos estar con el Señor, ¿verdad? No los veo muy entusiasmados, pero es lo que decimos, ¿verdad? Que ya quisiera estar con el Señor. Pero cuando el médico le dice: mire, este medicamento vale 200 la caja y tiene que tomarse una semanal, usted vende hasta la casa con tal de comprar, ¿verdad?, el medicamento. No quiere morir. Eso no quiere decir que perdió la fe o que es un mal creyente. Entonces Jesús fue un mal creyente porque él tenía miedo de morir. Es muy normal. Entonces, el ser humano se puede ir acostumbrando a todo, hermano, pero nunca a la muerte. Entonces, Jesús tenía miedo de morir, y el miedo le conduce a sentir tristeza. ¿Por qué estaba triste? Porque la muerte es separación.
Ya no iba a ver a sus discípulos, ya no iba a estar con ellos. Les acababa de decir un momento antes: no volveré a tomar de esta copa con ustedes. Es igual que cuando Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, les dijo: hermanos, ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Eso les partió el corazón. Y cuando se despidieron de Pablo, todos lo abrazaban, lo besaban, lloraban, porque habían oído la palabra que él había dicho, que no volverían a ver su rostro, y no lo volvieron a ver. Imagínese que usted está ahí cenando con su papá o con su hijo, ¿verdad? Y viene su papá o viene su hijo y le dice: papá, hoy es la última vez que cenamos ya, y ya no vamos a volver a comer juntos porque me voy. O que su papá le diga, o su mamá, ¿verdad? No, no, hijo, aprovechemos porque esta ya es la última vez que comemos los frijolitos de siempre, pero es la última vez. ¿Cómo se sentiría usted? Obviamente le rompe el corazón. Entonces viene la tristeza. Jesús estaba triste. O sea, porque sabía, es que la vida es hermosa, hermanos. La vida vale la pena, cada amanecer, cada atardecer. A veces nos quejamos y decimos: pero qué calor, ¿verdad? Sí, sí, pero sabemos que todos los años es así. Luego viene la lluvia. Cuando uno siente el calor, ¿verdad?, uno sabe que ya es el tiempo del mango en dulce, que los jocotes en dulce, que las torrejas. Uno busca el lado bonito de la vida. Pero así es la vida. Es hermosa. Uno tiene hijos y uno sabe que la paternidad, la maternidad es limitada. Ellos van a crecer y se van a ir. Y llega un momento cuando los hijos le dicen: bueno, papá, me voy, porque lo que yo quiero estudiar no hay aquí, entonces me voy lejos. Y se va. O dice: papá, fíjate que me enamoré de este muchacho y entonces me voy a casar. Y usted sabe que se la va a llevar a su princesa, ¿no?, a la niña, que ya tiene como 30, pero le sigue diciendo a la niña, ¿no? Uno sabe de que así va a ser, pero vale la pena. Vale la pena, hermanos, tener hijos. Vale la pena tener hijas. Toda mujer embarazada es una promesa, porque ahí es un nuevo ser que viene. Y uno no sabe si ese ser que viene es el que va a resolver los males que vivimos, o va a ser un gran sabio, o va a ser un gran médico, o será un gran abogado, o será un gran predicador. O sea, uno no lo sabe. Por eso es que toda mujer embarazada es una promesa de que la vida no ha terminado. Entonces, cuando uno le dice: bueno, te vas a morir, lo que le pasó a Ezequías, ¿verdad?, que llegó a Isaías y le dijo: mira, pon en orden todos tus asuntos legales porque te vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Se pone a llorar. El rey voltea hacia el rostro hacia la pared y comienza a llorar y dice: Señor, acuérdate que yo he sido fiel a ti, he querido servirte. Y el Señor le dice a Isaías: ven, no te vayas, regresa y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Y no solo eso, lo voy a librar de sus enemigos, lo voy a guardar y él va a vivir en paz. Y así fue. Nosotros no queremos renunciar a la vida, queremos seguir viendo a nuestras familias, a nuestros hijos, queremos ver nietos, queremos ver a estos nietos, si ya se tienen, crecer, ir a la escuela. Y dice: yo no me aguanto para que mi nietecito se gradúe de parvularia y luego se va a graduar de 9º grado y luego de bachillerato y luego a la universidad. Dice: no, yo me conformo con verlo casarse, y ya que se casa, me conformo con ver mi primer bisnieto. Entonces, uno ama la vida, pero cuando esto va a terminar, y sabemos que va a terminar, Jesús lo sabía, Él lo había anunciado. Y a veces nosotros lo sabemos, hermano, porque los médicos nos dicen: mire, su expectativa de vida es de tanto. O nos dicen: cuídese porque ya a su edad, pues ya debería tener su testamento. Entonces ya uno va pensando, ¿verdad? Y ya la familia va preguntando:
¿y a dónde están las escrituras, verdad? ¿Y quién es el beneficiario de las cuentas de ahorro? Entonces, eso es triste. Entonces, Jesús se sintió triste también. Y luego les dijo: está la angustia que me invade, que me siento morir. Es decir, no era siento una angustia, como puede decir uno así, ¿verdad? Siento que esta angustia me está matando. Entonces Jesús se sentía angustiado. ¿Y qué es la angustia? Es difícil definirla, ¿verdad? Pero es una expresión de impotencia que la persona tiene ante lo que está ocurriendo, y que ante esa impotencia la persona no sabe qué hacer o no tiene nada que hacer, y eso le llena de angustia, de aprensión, porque sabe que algo va a ocurrir pero no sabe cuándo. Entonces la ansiedad, la angustia puede provocar pánico, puede provocar crisis en las personas, y así se sentía Jesús, que se moría de la angustia. Entonces, pero mire que Jesús, tenemos un Jesús que tiene miedo, que está triste y que tiene una angustia que lo está matando. Él está totalmente doblado. Pero en medio de todos estos sentimientos, Él va y ora. No quiere estar solo. Le dice a sus discípulos: quédense aquí y yo voy a orar. Y va a orar. Y cuando va a orar, en los dos relatos dice lo mismo, ¿verdad? 35, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora, que es exactamente lo mismo que va a decir ahora el 36. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo. Entonces él se está refiriendo a Dios, primero en arameo llamándole Abba, y luego en griego llamándole Padre. Y le está pidiendo, en primer lugar le dice: todas las cosas son posibles para ti. De ahí parte Jesús. O sea, ese es el Jesús que hemos conocido, ¿verdad? El que ha dicho a sus discípulos: aun si le dicen a esta montaña, desarráigate y plántate en el mar, si lo hicieren sin dudar, lo que pidan será hecho, porque todo es posible para Dios. Entonces, hoy le está diciendo a su Padre: todo es posible para ti, pero porque Él tiene una petición, y la petición es no tener que morir. Cuando le dice: aparta esta copa de mí, o como la traduce la Nueva Versión Internacional, no me hagas beber este trago amargo, que es el de la muerte. Esa es la petición que tiene: Señor, porque todo es posible para ti. Dios podía hacer posible que en el momento final lo que él había presagiado que era su destino como profeta, que cambiara, y que a lo mejor era él el primer profeta a quien no iban a matar. Dios podía hacer eso, claro, si todo es posible para él. Pero eso es lo que él quería. Pero como él no estaba para hacer lo que él quería, por eso le dice: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso, esa última frase, hermano, exactamente esa es la que le faltó a Pedro, que es lo que vimos en la última oportunidad. ¿Se recuerda cuando Pedro le juró al Señor y le dijo: mira, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar, y aunque tenga que morir, no te voy a negar? Y Jesús le dijo: mira, Pedro, no habrá cantado el gallo 2 veces cuando tú ya me habrás negado 3. Y así fue. ¿Por qué? Porque Pedro no era capaz de llegar a esa frase: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No, Pedro quería que fuera como él quería. Por eso yo le decía en la última oportunidad:
que la clave para no negar al Señor bajo ninguna circunstancia es la muerte al yo, la negación propia, que es lo que Jesús está haciendo hoy. Eso es lo que no pudo hacer Pedro, ni pudo hacer ninguno de los discípulos, porque todos huyeron, todos lo abandonaron, tal como el Señor lo había dicho. Pero Jesús es el único que permanece fiel. Cuando le dice al Padre, no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y eso es lo que el Padre quería, que Él fuera muerto. Entonces, igual, yo le decía en la última oportunidad que no es una cuestión de valentía, porque aquí no vemos a un Cristo muy valiente, ¿no? Vemos a un hombre que tiene miedo, que está triste, que está terriblemente angustiado. Entonces yo le decía, no es una cuestión de ser valiente, es una cuestión de ser fiel, que es diferente, ¿verdad? O sea, usted puede estarse muriendo de miedo, como Jesús aquí se está muriendo de miedo, pero sigue siendo fiel al Padre al decirle que se haga tu voluntad. Entonces, no tenemos, hermanos, que sentirnos mal porque en algún momento usted se asustó por algo que ocurrió y usted dice, no, mejor ya no voy a decir nada, no, mejor ya no me voy a meter en problemas, mejor ya no voy a ir a evangelizar ahí por ese pasaje porque me salió un medio bravo por ahí y me dijo que si me volvía a ver me iba a romper la cara, mejor ya no voy. O sea, no tenga miedo, o sea, no se sienta mal de sentir miedo. Jesús lo sintió. Pero es lo que le decía la vez anterior, nosotros tenemos que ir creciendo de tal manera que podamos llegar a la frase final, que se haga lo que tú quieras. Aquí cada quien, hermano, tiene que tomar esto para usted, ¿verdad? Porque usted sabe las condiciones en que están viviendo, usted sabe en qué aspecto es que el Señor le está diciendo, quiero esto de ti. Y eso que Él nos está pidiendo cuesta, ¿verdad? Da miedo, da tristeza, lo angustia. Pero ahí viene el tema de la fe y de la lealtad. Entonces, si uno le dijo, Señor, yo te voy a dar mi vida a ti y yo voy a hacer lo que tú me digas, llegó la hora. Llegó la hora de que demuestre que no habló por hablar, sino que tuvo una honestidad cuando le dijo al Señor, haré tu voluntad. Gracias a Dios, hermano, que los copistas de la Biblia no hicieron caso a esos que decían que había que quitar esto del Evangelio de Marcos, porque presenta un Jesús muy humano. Gracias a Dios que no lo quitaron, porque eso nos muestra cómo fue Jesús realmente. Nosotros somos los que hoy lo hacemos campeón, lo idealizamos, que decimos Él estuvo dispuesto a derramar hasta su última gota de sangre, decimos los predicadores. No estuvo dispuesto. No, Él dijo, Señor, mejor cambiemos planes, ya no. Pero si es tu voluntad, pues yo lo voy a hacer. Lo hizo por obediencia, no como dice el predicador, porque Él te amó de tal manera que quiso derramar hasta la última gota de sangre por ti. O sea, ahí estamos divinizando al Señor. Y no es que eso sea malo, porque como le digo, para la fe todo es bueno, todo lo que ayude. Esa gente, hermanos, que se llevaban los pañuelos de Pablo y que los iban a colocar sobre los enfermos o sobre los endemoniados, era gente que tenía fe en trapos y que creían que iban a sanar a los enfermos solo porque ese trapo había estado en contacto con Pablo. Pero Pablo era un hombre, un humano como cualquiera de nosotros, un cristiano como cualquiera de los hermanitos que está aquí. Pero el hecho es que los enfermos sanaban y el hecho es que los demonios salían gritando cuando les ponían los trapos de Pablo. Pero ¿qué los hacía salir? No era el trapo.
No era el sudor de Pablo, era la fe de la persona que estaba haciendo eso. Por eso le digo, en temas así de la fe, uno lo que debe hacer es respetar. Respetar cómo la gente cree, cómo concibe a Dios. Hay gente que cree que puede hacer intercambios con Dios, ¿verdad? O pactos con Dios, y le dice: mire, si tú me das tal cosa, yo te voy a dar $5. Y esa es la fe de ellos. Y creen de que sí, que Dios, por el interés de los $5, te voy a conceder el milagro. Pero esa es la fe. O sea, hay mucha gente que así cree. Hay mucha gente que dice: Señor, si me das un trabajo, yo prometo darte los diezmos de todo. O sea, si eso no es si le da o no le da trabajo, eso es algo que la Biblia dice que hay que hacerlo. Pero la fe de esa persona le lleva a enfocarse de esa manera, porque es en su necesidad que le está diciendo: si me das trabajo, o sea, yo prometo ser fiel, cumplir con lo que tú me pides en tu palabra. Así se expresa la fe en esa persona. Por eso le digo, en temas de fe, ahí hay de todo. Desde la fe más sencilla, de aquella persona que se va caminando a la iglesia porque cree que con eso Dios le va a bendecir más. La persona que piensa que después de una vigilia no hay que dormir porque si no va a perder la bendición. O sea, esa es la fe que tiene esa persona. Entonces uno lo que debe hacer es respetar. Respetar. Por ese respeto es que tenemos 4 evangelios, 4 formas de entender a Jesús. Pero esta, repito, es el relato más antiguo y que nos deja ver a un Jesús muy, muy humano. Y por lo tanto, Él nos comprende cuando nosotros vivimos situaciones similares. Y Él estará a nuestro lado en los momentos más angustiosos de nuestra vida. Ese es el Cristo que ha estado con nosotros, hermanos, todo este tiempo. Desde que la iglesia nació y aún antes de eso, ¿verdad? El Señor siempre estuvo con su pueblo y seguirá estando con nosotros. Entonces hoy podemos orar y decirle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a seguir adelante. Y aunque tema, tenga tristeza o esté angustiado, yo sé que no estaré solo, tú estarás conmigo. ¿Le parece si oramos, hermanos? Oremos entonces. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos revela a tu Hijo tal cual fue en el momento de la angustia, cuando sintió temor, cuando sintió tristeza, cuando sintió angustia. Nosotros, Padre, también sabemos que vamos a enfrentar en nuestra vida situaciones de temor, de tristeza y de angustia. Pero siendo que tu Hijo ya pasó por todo este camino y experimentó todas estas cosas hasta hacer tu voluntad, permítenos a nosotros también hacer la misma oración, que no se haga como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Y que en el momento decisivo nos dé la fe, nos dé la confianza para poder luchar, para poder permanecer leales a ti, aguardando la manifestación de tu gracia. Así, Señor, hemos de seguir. Y el tiempo continuará pasando y los años transcurrirán, pero seguiremos adelante. Seguiremos siendo testigos de tu gracia, con el acompañamiento que tú nos das.
Así, con nuestros ojos cerrados, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, ahora usted ha entendido que no se trata de que todo va a ser alegre, todo va a ser fiesta. Habrán momentos de miedo, de tristeza, de angustia mortal, pero ahí estará el Señor. Eso es lo que Él promete. Por eso yo quiero invitar, si hay algún amigo o amiga que quiere recibir a este Hijo de Dios, que ya pasó por todo esto para que esté en su vida para siempre, por favor, donde está, levante su mano en señal que desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús por primera vez, puede levantar su mano. Venga, vamos a orar. Queremos orar por usted. ¿Necesita recibir a Jesús? Levante su mano y vamos a orar. Quiero ser más como tú. También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor por miedo, por tristeza, por angustia mortal, pero como le dije, no hay que sentirse mal por eso. Pero si el miedo le venció, la tristeza le venció, hoy es el momento de hacer lo que Jesús hizo, seguir adelante. ¿Quiere reconciliarse? Levante su mano. Cualquier hermano o hermana que se va a reconciliar, levante su mano y vamos a orar por usted. Hoy es un buen día para venir, para volver al Señor, y que su gracia lo alcance y lo cubra. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Hago la última llamada. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, levante su mano y aproveche que es ya la última llamada que he hecho. Gracias te damos, Señor, porque en ti tenemos el modelo que debemos imitar y que debemos seguir, para que tal como tú salgamos triunfantes aún en medio de la tristeza, del temor y de la angustia. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Désela fuerte, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices, hermanos? Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este culto. Solamente vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos bendiga. Pero antes de hacerlo, hermanos, queremos, los hermanos de multimedia quieren grabar un pequeño video con toda la congregación. Así que yo les quiero pedir que se pongan de pie, todos, por favor. Pongámonos de pie, estirémonos. Levante su mano. Bien. Queremos que nos ayuden, hermanos, con una frase que usted sabe que cuando precisamente el pueblo de Israel, en su comienzo de la ruta de peregrinación rumbo hacia la tierra prometida, tuvieron que pasar muchos obstáculos. Pero cuando ellos se encontraron con una situación bastante adversa, con las aguas amargas de Mara, el que ellos hayan llegado a Elim fue un pedacito de bendición para ellos, fue una tierra de bendición el que ellos hayan llegado ahí. Ustedes recuerdan ese relato, ¿verdad? Libro del Éxodo. Entonces, hermanos,
queremos grabar con ustedes una pequeña frase que tal vez ustedes la han escuchado en el programa de las 11 de la mañana de Plenitud Radio, y es tierra de bendición. Así que a la cuenta de 3 vamos a decir: Elim Santa Ana, tierra de bendición. ¿Les parece? Vamos a hacer un ensayo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí vamos, vamos otra vez.